abrir el corazón y los ojos para no permanecer de brazos cruzados, sino para planear un trabajo y actividad sistemáticos, cada cual en lo que pudiera ser efectivo y hacer campaña para fortalecer la Torá, difundir la Torá y la observancia de las mitzvot. Este con lo que escribe, este con lo que habla y este con su dinero. O sea, cada uno con lo suyo, con las cualidades especiales que tiene o que puede, tiene que utilizarlas para la difusión y fortalecimiento de Torah y Mitzvot. Se cuenta una historia que puede ser también un ejemplo, que había una vez un zapatero, que el hombre estaba siempre contento, siempre todo estaba bien, todo con una sonrisa. Entonces le preguntaron, decime, ¿cómo haces para siempre estar bien, para no quejarte? Entonces les dijo muy sencillo, cada noche antes de acostarme, le hablo a Hashem y le digo, Hashem, vos dame, dame fuerzas para que yo pueda cumplir todo lo que vos querés de mí. A la mañana siguiente, cuando me despierto, quiere decir, me desperté, es una señal que Hashem me dio las fuerzas. Entonces, cuando digo Modea Nile Faneja, cuando me levanto a la mañana y agradezco a Hashem que estoy vivo, quiere decir que Hashem me dio toda la fuerza, toda la energía para poder cumplir mi misión en este mundo. En otras palabras, si Hashem confía en mí, entonces ¿cómo yo no voy a hacer lo que tengo que hacer? ¿Por qué voy a estar mal? Hashem está confiando en mí. Y esto es una actitud que todos tenemos, que muchas veces o decimos cosas o hacemos cosas y muchas veces vivimos eh, amargados o compungidos, mira lo que dije, mira lo que hice y nos estamos arrepintiendo, qué tonto que fui, para qué abrí la boca. Son cosas que nos pasan a todos. Pero lo importante es lo que queda de esto. Lo importante no es vivir con eso, sino decir, bueno, que sea una oportunidad, como vamos a ver ahora enseguida. Y todo el tiempo estamos pensando en esto, y esto nos tiene mal todo el día. Y por eso muchas veces nos vemos a veces a nosotros mismos, o vemos a otras personas que están mal. Y son por esas cosas que lo tienen mal todo el tiempo. Pero como todas las cosas, si uno quiere liberarse de esto, ¿cómo hacemos para liberarnos de estas cotidianeidades, valga la redundancia, ¿no? Que todos los días nos pasan cosas? ¿Y cómo hacemos para poder superarlas? Porque a veces cuando uno tiene una cuestión puntual, dice, bueno, pasa esto, hago esto, listo. Pero cuando es algo de todos los días, entonces esto es muy, este, se va sucediendo y uno no puede salir de eso, no puede liberarse. Para buscar una enseñanza en la parashá de esta semana, la parashá de esta semana ya empieza con las plagas propiamente dichas. Y tenemos las primeras 7 plagas. Las últimas 3 de las 10 las tenemos en la parashá de la semana que viene. La última de las 7 plagas es la plaga del Barad. Barad es el granizo. Y Hashem le dice así, Hashem, bueno, pueden mirar ustedes en el, eh, en la parashá, y ahí va explicando cómo el granizo que era una mezcla de agua y fuego, era algo bravo y, digamos, hizo daño a la gente, hizo daño a los cultivos especialmente.
En determinado momento, ya casi al final de la parsha, cuando termina de hablar sobre la parte del granizo, la Torá dice, vienen un par de versículos que aparentemente son medios incomprensibles, no la traducción, sino el lugar donde están puestos, qué es lo que nos quiere decir, qué podemos aprender de esto. Y el versículo dice así, eh, dice así, cuando el faraón lo llama a Moshe y le pide que, como hizo con todas las plagas, ¿no? Que corte la plaga. Entonces Moshe le dice, cuando salgo de la ciudad extenderé mis manos a Shem, el trueno cesará y no habrá más granizo para que sepas que la tierra pertenece a Shem. Sé que tú y tus sirvientes todavía no temen a Shem, el Dios omnipotente. Esto es lo que dice por un lado. Y después ahí viene dos versículos ahí medio raros, medio descolgados. Dice así, el lino y la cebada se habían quebrado, pues la cebada estaba madura y el lino estaba duro en su tallo, pero el trigo y la espelta, sin embargo, no se habían quebrado porque maduran más tarde. ¿Qué nos quiere decir la Torá con esto? Que hubo algunos cultivos que se arruinaron, pero hubo otros cultivos que supieron que pudieron, como todavía no habían madurado, estaban, digamos, estaban tiernitos, esa sería la palabra, como estaban tiernitos se salvaron. Esta no es una pregunta mía, por supuesto, es una pregunta que hace el Rambán, el Nachmanides. Y el Rambán pregunta, ¿qué es esto? ¿Y cuál es el mensaje? Viene el Rambán y lo explica así. Moshe Rabbeinu le quiere dar un mensaje a Paró, al faraón, y le dice, si vos, porque tenemos dos tipos de cultivos, acá nos está mostrando esto, están los cultivos que son blandos y están los cultivos que son duros. ¿Qué pasa con los cultivos que están duros, que están firmes, erguidos? Si viene un viento fuerte, los tira abajo, porque están duros. Pero aquellos cultivos que todavía están tiernitos, están flexibles, viene el viento, digamos, los voltea un poco, pero después vuelven a estar bien, vuelven a pararse de vuelta. Pero como cuando uno está en la zona del Caribe, que están esos vientos huracanados y uno ve las palmeras parecería como que se van a salir de cuajo y sin embargo pasó el viento y volvió a su lugar. Y otros árboles que parecían más robustos cayeron y no vuelven a su lugar. ¿Qué le está diciendo Moshe al faraón? Le dice, si vos fueras, si vos te pones duro, como ahí trae la cebada y el lino, te pones duro, salís de cuajo, salís de raíz, no queda nada de vos. Pero si vos te agacharías un poquito la cabeza, como estas plantas, que todavía no están maduras, pero viene el viento, es como que se agachan, viene el viento, pero después vuelven a su lugar. Si vos dejarías el ego un poquito de lado, entonces las cosas serían mejor. Pero el faraón, al contrario, cada vez se endurecía más. Venía, pedía por favor, lo llamaba Moshe, lo llamaba Aarón, por favor, sáquenme esta plaga de encima. Y después, nuevamente, no dejaba salir al pueblo, ponía condiciones. Y en realidad lo que la persona tiene que saber es que lo malo, en realidad, es para crecer. Y los cambios que uno puede hacer son para crecer. Si uno piensa, bueno, no estoy en el camino correcto, y esto es lo que me trae todo el malestar, como se dice en Yiddish, el nishgit, ¿no es cierto? Uno no se siente bien. A veces uno no se siente bien porque comió algo que le cayó mal. Ese es el verdadero nishgit. Pero a veces tenemos el nishgit por las situaciones, por las cuestiones, por cuestiones
familiares o con los amigos o en el negocio o lo que sea. ¿Cómo podemos superarlo esto? Agacharnos un poquito, transformarnos, hacer algún cambio. Y ese cambio no va a ser para decir, perdí. No perdí, gané, porque ahora estoy mejor. Hay una historia en el Talmud que es maravillosa. Dice el Talmud así, en el Tratado de Yevamot. Escuchen, esto es, porque el Talmud muchas veces trae historias, pero no es simplemente para contarnos un lindo maíz, que también es lindo, sino para ver la enseñanza que sacamos de esto. Uno de los grandes sabios del Talmud, que fueron jefes del Sanedrín, se llamaba Rabban Gamliel. Rabban Gamliel estaba yendo en un barco, en su barco, y vio que, digamos, frente a él había otro barco, y el barco digamos, no sé, se rompió, estaba desarmado. Y se puso mal porque sabía que en el otro barco iba Rabbi Akiva. Y estaba preocupado qué le habrá pasado a Rabbi Akiva. Cuando llega a la ciudad, al puerto, digamos, se fue al Beta Midrash, a la yeshiva donde estaban estudiando, ¿y a quién se encuentra? Se encuentra Rabbi Akiva. Entonces le dice, así cuenta el Talmud, le dice, Akiva o Rabbi Akiva, ¿qué haces acá? ¿Cómo llegaste acá? Entonces le dice, muy sencillo, cuando el barco se desarmó, me agarré una hoja de madera y yo me subí a esa hoja y cuando me dejé llevar por el viento y cuando venían las olas me agachaba y así llegué a la orilla y acá estoy. Porque el Rabban Gamliel le preguntó cómo hizo para salir, para llegar, etcétera. O sea, me agarré fuerte de esta hoja de madera y aquí y pude lograrlo. Dice el Talmud, de acá dijeron los sabios, y me lo anoté para, no, para tener justo la frase. Im yavou dvarim le Adam, si a la persona le suceden cosas, y en anea yo, como que las acepte con su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que agache la cabeza un poco. Pero el objetivo no es que él pierda, que él esté peor que antes. Al contrario, el objetivo es que esté mejor. Uno de los más grandes sabios contemporáneos, que falleció hace 90 años atrás, más o menos, se llamaba Rabbi Meir Shapira. Rabbi Meir Shapira era el director de la yeshiva Jajmei Lublin, ahí en Polonia. Era un hasid, creo de Cherkov, si no me equivoco, una persona muy buena, hizo una yeshiva de aquellas, buscando lo mejor, que tenga calefacción y que tenga todos los adelantos que había en ese momento. Y él instauró lo que se llama el DAF Ayomi. DAF Ayomi es estudiar una página del Talmud por día, que en el curso de 7 años se termina de estudiar todo el Talmud. Y muchísima gente en el mundo lo estudia. Y Rabbi Meir Shapira explicó esta historia. Y dijo así, cuando uno se agarra de la hoja, que en este caso Rabbi Akiva se agarró de una hoja de madera, entonces dice, cuando uno se agarra de la hoja de la Gemara, o sea, se agarra del estudio de la Torá, entonces vienen las olas, o sea, la hoja representa las hojas de la Gemara. Las olas del mar representan como se dice, a los nisionot. Nisionot son las pruebas que uno tiene. Entonces dice Rabbi Meir Shapira, cuando uno tiene pruebas, tiene que agarrarse de la hoja de la Gemara y esto le va a dar las fuerzas para poder superar todas las pruebas.
Entonces la persona tiene que saber cuando tiene algún inconveniente, cuando hay un tema que no está bien, entonces la persona no tiene que mirar la planta, sino que mirar toda la figura. Hay que mirar todo el cuadro. Miramos un pedacito del cuadro y no nos gusta, no nos gusta, pero si miramos todo el cuadro vamos a ver que es maravilloso. Entonces lo importante es el objetivo hacia dónde uno tiene que llegar y tenerlo claro. ¿Va a haber pruebas? Seguro que hay pruebas, pero lo importante es superarlas esas pruebas, no ponerse duro, caprichoso con que uno tiene que tener la razón y listo. Hay que dejar pasar. Y acá tenemos dos pasos que uno tiene que dar. Primero, agradecer y aprender de los errores. Y segundo, no vivir con esta carga permanentemente. Al contrario, saber perdonar, pero también uno tiene que saber perdonarse a uno mismo, porque si no uno vive con esa carga y no puede avanzar, no puede lograr los objetivos. Y todo esto fue la vida de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, hemos hablado muchas veces sobre la vida de Rabbi Akiva. Hasta los 40 años fue ignorante. Después se conoció con su esposa Rachel. Ella confió en él. El suegro era multimillonario, pero cuando la esposa, cuando vio con quién se casaba, que se casaba con un ignorante, entonces los desheredó y fueron a vivir ahí a un corral lleno de paja arriba con el frío, tapándose con lo que podían. Pero Rabbi Akiva supo que todo esto eran pruebas y llegó a tener los 24.000 alumnos. Cuando allá tuvo los 24.000 alumnos, en 32 días se le murieron todos. Fue algo terrible. Imagínense 24.000 alumnos en 32 días, ¿cuántos son por día? Es algo, una locura. Y después le quedaron 5 alumnos. Y él habló con estos 5 alumnos y les dijo, no es que bajó los brazos, él habló con estos 5 alumnos y le dijo, de acá tiene que salir todo de vuelta, tenemos que reconstruir todo. Y realmente lo reconstruyeron. Uno de esos alumnos fue Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, que fue de los más grandes sabios del Talmud. Se cuenta que una vez iba un padre con un hijo, iban caminando por el camino, iban a ir a ver a su rebe, y en eso había un puente estrecho. Y había un señor que estaba con no sé, una mochila, vamos a decir con términos actuales, una mochila muy pesada. El padre del chico cuando llegó ahí, le agarró al hombre la mochila y se la pasó por todo el puente estrecho que el hombre no podía. El hombre lo ayudó y llegó a la otra punta. Cuando el otro hombre llega, agarró la mochila y se fue. No le dijo ni gracias ni nada. Nada. El padre y el hijo siguieron caminando. Después de como 3 horas que caminaban, ya el chico ya no aguantaba más y le dice al padre, papá, ¿cómo te aguantaste para no decirle nada? Vos le fuiste, le ayudaste, le cargaste la mochila que era pesadísima. Y el tipo viene mal educado, agarró la mochila y se fue, ni las gracias te dio. Entonces el padre le dice al chico, ¿vos todavía estás pensando en esto? ¿Vos todavía cargas con este tema? Yo ya me lo saqué de encima hace 3 horas. ¿Se dan cuenta cuál es la enseñanza? La enseñanza es no estar cargando con esto. Y es la enseñanza que tenemos del barat, del granizo. El granizo arruinó todo lo que estaba firme. A eso lo arruinó, lo volteó todo. Aquellas cosas que estaban más tiernitas, que por ahí, cuando algo está más tiernito,
es más factible que se pueda arruinar, ¿no? Lo que está más tiernito se dobla, recibe el golpe, no tiene por ahí tanta capacidad de recibir los golpes, pero vuelve a pararse. Lo importante no es caerse, sino lo importante es volver a pararse. Sin embargo, cuando uno está demasiado firme, con orgullo, con ego, etcétera, se cayó y ahí es muy difícil, muy, pero muy difícil, digamos, volver a la senda. Y hay algo interesante. La, Cuando hablamos a veces de cosas que son flexibles, tenemos, por ejemplo, las hojitas de caña. Estas hojitas de caña tuvieron el zehut que el Sefer Torah, una mezuzá, un tefilim se escribe, se puede escribir un cañito, digamos, de caña, se le hace bien la, se le hace bien la punta y el sofer puede escribirlo. Hoy también se escribe con pluma de ganso. Algunos escriben de una forma, otros de otra. Las dos son verdaderas. Y esta es la historia del Am Israel, del pueblo de Israel. Pasó por tantas cosas en toda nuestra historia. Hasta hoy en día pasan cosas y suceden. Cuando parece que está todo tranquilo, ya siempre aparece alguno para querer dañarnos, querer voltearlos. Uno tiene que saber, hay que agachar un poquito la cabeza, dejar que pase la hoja y después nos erguimos nuevamente. Se cuenta que en la época del comunismo, una chica, una chica judía, fue iba a la escuela pública, obviamente, y ella tenía un don de pintar. Entonces, la profesora, pintar con pincel, hacer todo un cuadro, algo muy lindo. Bueno, digamos que la tarea era pintar un cuadro de Stalin y Marc Chemot. Ella que pintaba tan lindo, pintó un cuadro de Stalin con pintura, con al óleo, como sea, y, y salió ganadora. La mejor pintura fue la de ella. Cuando llegó a la casa, viene toda contenta y le cuenta al papá. Le dice, ¿sabes? Tuve que hacer una pintura y era de Stalin y la mejor de todas, yo la pinté y salí la mejor de toda la escuela. El padre se puso re mal y le empezó a contar todas las barbaridades que hizo Stalin con el pueblo yehudí y afilo con no yehudí. Cuántos millones de personas mandó matar, todo lo terrible que hizo. Y la chica se puso mal. Entonces, pero el padre le dijo, bueno, ya está, ya lo hiciste, es importante que lo sepas. La chica cuando vuelve a la escuela, le pide a la maestra, le pide si puede, que quiere retocar un poquito el cuadro. Escuchen porque está muy bueno. Quiere retocar el cuadro. La maestra le dice, escúchame, está muy lindo, salió el más lindo de todos, no hace falta que le hagas nada. No, 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 pero me quedé con las ganas de hacerle algo más. Entonces agarró las pinturas, agarró los frasquitos con la témpera o con la pintura, digamos, y los pinceles, agarra a la chica, obviamente que lo hizo a propósito, agarró un frasco de pintura, como que se le cayó y arruinó toda la pintura. Y se puso a llorar. Entonces dice, uy, mira lo que me pasó, la pintura, mira, yo la vi, puse tantas cosas. Y la maestra le decía, bueno, no pasa nada, vas a hacer otra, quédate tranquila. Y todo, y seguía llorando. Acá vemos cómo siempre podemos encontrar la vuelta para pararnos, para enmendar lo que nos equivocamos, sin querer o a propósito.
Aprovechemos esta noche y mañana si quiere vamos a hablar un poco más, seguramente, que es el Yortzeit, el día del fallecimiento del Alter Rebbe. Aprovechemos para hacer muchas cosas